Y llegó el momento del encuentro con la palabra de Dios. Amén. ¿Está preparado para la palabra? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 1. Y allí vamos a leer de los versos 15 al 17. Romanos 1, versos 15 al 17. Oramos. Padre, te pedimos que tu palabra nos hable, nos bendiga, que seamos edificados a través de ella, Señor, todos los que aquí estamos reunidos y todos aquellos que puedan oír, donde quiera que se encuentren, Señor, que tu palabra les hable en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a entender y a comprender cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Romanos, capítulo 1, versos 15 al 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo tenía que ir a Roma y en Roma tenía que anunciar el Evangelio. Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y al griego también. Para ir comprendiendo un poco este tema, Pablo dice, voy a llevarles el mensaje, voy a llevarles el Evangelio y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación o el significado que había detrás de esta palabra salvación, lo que representaba, lo que significaba para las personas que vivían en aquel tiempo, era algo inalcanzable. No podían alcanzar salvación. Por más que lo intentaran, no lo lograran. Entonces, Pablo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga, cree. No al que escucha, al que cree. ¿Sí? Porque escuchan muchos, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que escucha y cree. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí estaban los judíos, que tenían la ley, los profetas, los mandamientos, y que se encontraban ante la realidad de que no podían guardar perfectamente la ley. Y entonces, en medio de esa situación y para complicar la cosa, inventaron otras cosas para guardar, o sea, le agregaron a la ley. Tanto fariseos como saduceos, como los distintos grupos, fueron agregando cosas para que, de alguna manera, bueno, si hacemos esto y esto y esto y esto y esto, tenemos más posibilidades de ser salvos. ¿Entiende cómo es la cosa? Había que agregar, porque, bueno, está bien, erré en esto, pero hice esto y esto. Es una forma de compensar malas obras con otras buenas obras que obviamente Dios nos le mandó a hacer. Pero ahí estaban en esa lucha. Y los griegos se caracterizaban por su filosofía. Estaba lleno de filósofos en Grecia. ¿Y qué hacen los filósofos? Y los filósofos tratan de entender la vida,
del sentido de la vida y un montón de cosas más, y de alguna manera llegan a conclusiones que, bueno, que tenemos naturaleza mala, que somos una basura, etcétera, que no servimos para nada, que no podemos salvarnos, que estamos condenados. O sea, por más que le buscaran la vuelta y por más que trataran filosóficamente de llevar una buena vida, se daban cuenta de sus limitaciones, su falta de cabeza, su naturaleza mala. Ya está. Está esa naturaleza, contra eso no podemos y estamos condenados. Y entonces aparece en escena el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que el Señor mandó a predicar y que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después se extendió hasta lo último de la tierra. Este era el mandato. Y se fueron expandiendo. Pero claro, el mensaje del Evangelio no le cabía a esa gente. Los judíos, muchos pensaban que ya hacían lo suficiente de bueno para salvarse, que eso les iba a dar una mano, que les iba a ayudar para con Dios. Otros ponían su confianza en que eran descendientes de Abraham, que eran linaje escogido. Y de alguna forma la mayoría rechazaba a Jesús como el Mesías prometido a Israel, porque tenían otra idea acerca de un Mesías que sería un guerrero, un rey, un poderoso, no el hijo de un carpintero que trabajó en la carpintería con su papá. No de ese maestro que murió crucificado en la cruz. Sin embargo, el mensaje era muy sencillo. El mensaje era, no, ustedes no pueden salvarse, están condenados, ustedes necesitan un salvador, todas sus buenas obras, toda su religión no puede salvarlos. Dios en su amor y misericordia proveyó un salvador, su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y vive y un día volverá a buscar a su iglesia. Y todo aquel que en él creciere será salvo. Y ahí estaba el problema. Aceptar esta revelación, este mensaje, esta enseñanza, y era rechazada. Pero Dios determinó que fuera de esta forma, por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esto que para muchos era locura, para los que creían, era poder de Dios para salvación. Las personas, cuando eran salvadas, entendían lo que significaba ser salvado, porque ellos entendían la salvación como la salvación de la condenación eterna. Hoy en día, en muchas de nuestras iglesias, se asocia la salvación con un milagro, con una sanidad, con una liberación espiritual, con una liberación de deudas, o de conseguir un buen trabajo, o que el esposo que se fue o la esposa que se fue vuelva, o que alguien se sane, o que algo suceda y se asocia a eso a salvación. Pero cuando Jesús hacía los milagros de sanidades, le decía a la persona, vete, tu fe te ha salvado. No le decía simplemente, vete, tu fe te ha sanado, tu fe ha restaurado tu salud, tu vista, tu fe sanó tu parálisis. No, tu fe te ha salvado. Fue una fe que salvó a la persona, la salva completa. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento todas las personas que se acercaban creían que Jesús era el Hijo de Dios. Bartimeo no le dice Jesús, hijo de José. No, le dice Jesús, hijo de David. ¿Sí? Hijo de David. Porque lo asociaban
al Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado. Juan el Bautista dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a ese Cordero siguieron Juan y Pedro. ¿Sí? Los que oyeron, vamos a ver de qué se trata. Y así se está predicando el Evangelio, al igual que hoy. Hoy quizás un Evangelio un poco diluido, en donde a las personas se les ofrece cosas, se les promete cosas, pero esas cosas que se ofrecen, esas cosas que se prometen, solo puede cumplirlas Dios. Y Dios las cumple en las personas que tienen fe, que obran en fe. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación, ¿a quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. O sea, nadie queda excluido si cree. Amén. Acá no es que el rico o el pobre, el inteligente o el bruto, el extranjero o el local, no, el religioso o el no religioso, a todo aquel que cree. Al judío primeramente porque son el pueblo de Dios, porque son la descendencia de Abraham y porque el Mesías era promesa para ellos y para la humanidad, obviamente. Y después el griego, que representa aquel que a través de la filosofía, las religiones, los pensamientos, etcétera, no es del pueblo de Dios, es pagano, se encuentra ahora con el Hijo de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia se revela por fe. Y esto, hace muchos años atrás, a principios de los 90, con mi esposa, comenzamos a caminar en el Evangelio. Ella entró primero, luego entré yo, empecé a escuchar las predicaciones de un pastor, empecé a leer una Biblia. En casa teníamos una Biblia que había sido de mi mamá, era una Biblia católica, pero era una Biblia, con Nuevo y Viejo Testamento, era lo que había, y comencé a leer esa Biblia. Y créanme, había muchas cosas que no entendía, pero tomé una determinación, y es recibir por la fe la revelación que Dios me estaba dando de sí mismo a través de la Biblia. Es decir, está escrito, Dios me está diciendo esto y yo por fe le creo a Dios. Así es como comienza la revelación. Por eso dice, la justicia de Dios se revela por fe, no por razonamiento, no por lógica, por fe. Cuando alguien te dice, estás condenado, tu alma está condenada, y por tu pecado vas a ir al infierno y estás condenado, pero hay una oportunidad si recibís a Jesucristo como tu Salvador, si entendés que no podés salvarte y necesitas ser salvado y entendés que en el plan perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo en forma de carne humana a morir en la cruz de Calvario para pagar por los pecados de la humanidad y para salvar a todos aquellos que creen en su nombre, que le reciben como Salvador, y tú lo crees, eres salvo. Eso es por fe, no hiciste nada, creíste. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Y si la salvación a nuestras vidas llega por la fe, por el hecho de creer, oiga, sin entender. Creer sin entender, porque yo puedo creer sin entender. Hay gente que me dice, pero explícame más. ¿Qué querés que te explique? Tenés que creer. No podemos darle vuelta a la lógica. Si le buscas la lógica, no hay lógica. Un Dios de amor, un Dios justo, un Dios que no comete ningún pecado, ¿cómo va a mandar a la cruz al Hijo amado al cual ama? ¿Cómo va
a enviar a su hijo a morir por pecadores. No hay lógica. Usted no haría eso con su hijo ni con su hija. Quizás algunos digan, yo estaría dispuesto a morir por otra persona, que valga la pena, dicen. Pero no por un borracho, no por un violador, no por un pedófilo, no por un asesino. No. Quizás por una persona buena. Alguien dirá, estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo para que tenga una oportunidad de vivir. Y si necesita el corazón y el mío sirve y yo no te grande, quédate con mi corazón, viví. Hay gente que da su riñón, algún órgano, que arriesga su vida para salvar la vida de otro. Y hay gente que está dispuesta aún a morir, pero siempre por alguien que valga la pena, ¿sí o no? Jesús murió por una humanidad pecadora. A la mayoría de las personas eso no le entraba. Hoy no les entra. Hoy no les entra. Porque la persona de alguna manera razona y dice, si voy a ir al cielo, va a ser por la sencilla razón que tengo más cosas buenas que malas. Mi balanza, la balanza de mi vida, se inclina hacia lo bueno. Es verdad, tengo algunas cosas malas, pero las buenas pesan mucho más. Por eso, a veces cuando uno mira esas películas de mafiosos, de la mafia en Estados Unidos, y usted ve a esos mafiosos dando grandes ofrendas a la iglesia, ¿qué estaban haciendo con eso? Estaban tratando de poner peso bueno en la balanza de su vida. Eso no salva. Uno puede ser un delincuente, uno puede hacer mucho mal, pero en el último momento, como el ladrón en la cruz que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto, digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre, de alguna manera, en esa cruz, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Le dijo al otro ladrón que se callara, porque el otro ladrón lo desafiaba, lo injuriaba a Jesús. Le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Muestra que eres el Hijo de Dios, sácanos de la cruz y sal tú de la cruz. Pero él le dice a ese que blasfemaba, le dice que se callara, que dice, nosotros estamos bien en este lugar. Nosotros nos merecemos esto por lo que hicimos. Él reconocía que vivió equivocado y que esa cruz era la condena de sus delitos. Pero dice, pero este justo, este santo no hizo nada. ¿Se da cuenta? Y se salvó porque creyó. Porque creyó. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham vivió no había Biblia, no había mandamiento, no había ley, no había nada. Sin embargo, en su caminar con Dios y en lo que Dios le decía, Abraham eligió creerle a Dios. Muchas veces sin entender cómo Dios haría las cosas. ¿Tuvo momentos altibajos? Claro que sí. Pero se fortaleció en fe y dio gloria a Dios aún viendo una realidad contraria en lo natural, en lo lógico, en lo biológico. Su mujer estaba en los 90 años. Se casaron cuando ella era una jovencita, aproximadamente tendría unos 15 años, no mucho más. Era la época. Se casaban jóvenes las chicas en la antigüedad, quizás para evitar un embarazo y después no poder, en la vergüenza, entregarla a ningún esposo. Pero la cuestión era bien jovencitas. Fue estéril. Y cuando tenía una edad de unos 65 años, y Abraham unos 75, Dios lo llama a Abraham y le dice que se vaya de la casa de su familia, de su parentela, a una tierra que le va a mostrar y que iba a ser de él una nación grande. Y para ser una nación grande tengo que darte hijos y descendencia. Y ahí estaba esa mujer estéril, unos 50 años intentándolo, nada había pasado. Y luego los años pasan y nada sucede. Y ya la costumbre de las mujeres, ya no tiene menstruación, ya no ovula Sara. Ya no hay esperanza. Pero Dios viene y le dice,
de acá al tiempo de la vida, de acá a menos de un año, lo que le estaba diciendo, Sara tendrá en sus brazos un hijo y lo amamantará. Y Abraham decide creerle a Dios. Y pasan los años y el hijo tiene 14 años, Isaac tiene 14 años, el hijo de la promesa. Y más o menos a esa edad Dios le dice, toma a tu hijo al único que tienes, al que amas, y ofrécemelo en holocausto en el monte en que yo te diré. Abraham había sacrificado durante muchos años holocaustos a Dios, corderitos, cabritos, ovejas, eran sacrificados a Dios. Era parte de la costumbre, lo que él hacía. Y ahora Dios le dice, tu hijo, no cualquier muchachito, no un hijo de una concubina, lo que sea, no, el tuyo, al que amas, a Risa, a Isaac, ofrécemelo en holocausto. Dice que Abraham se levantó muy de madrugada, preparó su asno, unos criados, y van camino al monte. Y en medio del camino, Isaac le dice, papá, tenemos el cuchillo para el sacrificio. Tenemos el fuego, llevaba el fuego, tenemos el fuego, llevaban fuego encendido. Papá, nos olvidamos el cordero para el sacrificio. Isaac no sabía que él era el cordero. Su padre no se lo habría declarado. Pero sabe, Abraham en medio de esa situación dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ahí quedó la cosa. Y cuando llegan al lugar y preparan la leña, y Abraham le dice a su hijo, extiende tus manos, y lo ata. Los chicos eran obedientes en esa época. Y lo ata y lo pone arriba de la leña. Ahí es donde Isaac entiende que él es el cordero que se iba a sacrificar. ¿Alguna vez usted escuchó que Dios no le pediría algo a usted que usted no pueda hacer? Dios nunca le va a pedir algo que usted no pueda hacer. Dios nunca va a hacer eso con ninguno de nosotros. Dios, con la prueba, siempre da la salida. Así que ahí está el muchacho mirando hacia arriba, su padre, me imagino a Abraham con lágrimas en sus ojos, era su hijo amado, la descendencia de quien tendría que y está a punto de bajar el cuchillo. Y desde el cielo viene la voz de Dios. Abraham, detén tu mano, porque ahora sé que temes a Jehová. Y entonces, obviamente, no lo mata, no lo sacrifica. Y escuchan un ruido, y ahí atrás había un cordero enganchado en unas encinas, en unas ramas, trabado por sus cuernos. Ahí estaba. Dios había provisto un sacrificio, un cordero. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto Abraham a obedecer a Dios. El precio de la obediencia. Ahora sé que temes a Jehová. Abraham en ningún momento entendió lo que Dios quería hacer o que iba a hacer. Pero en todo momento, Abraham, sin entender lo que iba a pasar o por qué, Abraham obedeció a Dios. Por eso su fe le fue contada por justicia, porque él le creyó a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios puede hacer cosas increíbles. Porque para Dios no hay límites. Dice la Biblia, al que cree todo lo es posible. No al que escucha algo, sino al que lo cree. Y lo cree de todo corazón. Y Dios nos da señales. Y Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. El problema más grande que tenemos, ¿sabes cuál es? El problema es que se recibe por fe
y para fe. Primero se recibe por fe y después es para fe, para que tu fe crezca, aumente, para que tu fe sea compartida con otros, para que otros puedan ver lo que Dios puede hacer. Así funciona. Y este evangelio, que era respaldado por el Señor Jesús, con milagros, con señales. Entonces el apóstol Pablo iba y predicaba. Y había un hombre que estaba paralítico, imposibilitado de las piernas, 8 años, postrado. Y ahí está el hombre. Pero tenía fe para ser sanado. Y ve que tiene fe para ser sanado. Y le dice, levántate, derecho sobre el tipo, salta y se levanta. Es increíble, pero así funciona. Cuando Juan y Pedro van al templo y está el paralítico mendigando, Pedro le dice, míranos, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Lo toma la mano y lo levanta y lo para. Y el hombre se para y comienza a saltar y a alabar a Dios. Y entra saltando y alabando a Dios al templo. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Fe en el poder de Dios. Porque el Señor le dijo, estas señales seguirán a los que creen. Vayan y prediquen, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a apoyar, yo los voy a acompañar. Por eso a veces, no, pero sí, es que yo creo que Dios puede hacerlo, pero es que yo no soy merecedor, o yo no soy merecedora porque soy una mala persona, porque todavía no leo lo suficiente, porque no oro lo suficiente. Es por fe, no por obras. Hay gente que dice, no, voy a ayunar 4 días seguidos y se matan de hambre. Y después van a la tesorería y quieren cobrar. Y decirle, Dios, yo ayuné 4 días, me merezco que me hagas esto. No, yo te lo voy a dar si puedes creer. Si puedes creer. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, sí, Señor Jesús, creo. Esa era la respuesta de muchas personas. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Y ahí fue la mujer. Y tocó el borde del manto y fue sanada. Creyó. Dios honra la fe. Dios siempre nos va a bendecir por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué, pastor? Es lo que está escrito. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Pedro, de Pablo, el Evangelio de los evangelistas, era decir, la palabra de Dios dice, Jesús dijo, Jesús mandó, Dios prometió, Dios hizo esto. ¿Lo crees? Y cuando uno decía, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Acá hay cierta agua que impide que yo sea bautizado. Nada si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nada impide. Si crees de todo corazón, acá adentro, lo creo. No importa cuánto grite el diablo, no importa cuántos religiosos se levanten, yo le creo a Dios. Elijo por la fe creer en la revelación de la palabra de Dios, porque Dios se revela a través de la Biblia, no a través de la filosofía, no a través no, así no funciona. Hace muchos años hablé con un vecino que era remisero, los dos, el padre y el hijo, eran remiseros, y hablamos un poco acerca de la palabra. Y si nosotros leemos la Biblia, me dice. Ah, qué bien, le digo. Interesante. Sí, con mi papá la leemos y después yo le digo, che, pa, ¿qué te parece que dice acá? Y él me dice lo que le parece, después yo le digo lo que me parece a mí, y así estamos leyendo. Hubo un eunuco que iba camino a Etiopía por un camino desierto y es enviado Felipe a encontrarlo. Y él está leyendo. Y Felipe entiende lo que está leyendo. ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Esa fue la pregunta.
Leo porque quiero leer, pero ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a aprender si no hay quien me enseñe? Y lo invitó a subir al carro y le predicó el Evangelio y se salvó. Leía, sí, pero ¿de quién dice esto? No entiendo. ¿A qué se refiere? No entiendo. Habla de sí mismo, habla de algún otro. ¿Quién es este que fue llevado como cordero, como oveja al matadero, que no abrió su boca, que no se defendió, que se dejó? ¿Quién es? ¿El profeta? ¿Algún otro? No tenía entendimiento. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos una nueva vida. El gran milagro es que pasamos de muerte a vida. De estar muertos espiritualmente, a ahora tener vida espiritual. Allí adentro su espíritu es un bebé nacido que cobró vida y que ahora va a empezar a entender el Evangelio de a poco. Por eso es importante congregarnos, aprender, escuchar la palabra, la sana doctrina, leer, escuchar, marcar. ¿Qué predicó el pastor? Bueno, y leerlo, y dice, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, enséñame, quiero saber de qué se trata. Y Dios le va a ir añadiendo de a poco. Usted dice, bueno, pastor, ¿usted sabe todo? No sé todo. No sé todo. Y no me da vergüenza decirlo. Cada día aprendo algo. Y cada día doy gloria a Dios porque aprendo un poquito más. ¿Y a qué? A conocerlo. No es que uno dice, ahora me acuerdo que tal palabra está en tal capítulo de tal libro de la Biblia. A veces no me acuerdo. Pero acá adentro y acá, sé que está en la Biblia porque lo leí. Está escrito. Y esa palabra tiene vida dentro mío. Y hay un momento en el cual Dios tiene que decirme algo y el Espíritu trae esa palabra. Es como un archivo, ¿no? Que te aparece ahí en la pantalla de tu computadora o de tu celular y ¡puc! Ahí te aparece. Y ahí encontrás una respuesta, una salida, una solución. El Evangelio es lo más hermoso que nos puede pasar. No es algo que se sufre, es algo que se vive, que se disfruta, que se aprende. Si perdemos la pasión, la gente pierde la pasión por la palabra, por el culto, por la enseñanza. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Sí, se enfría, se vuelve apática, viene a la iglesia, pero ya no viene por fe. En un tiempo venía por fe para oír, para tomar la palabra, ahora viene, se sienta, se pone en modo religioso. Termina el culto, se va a su casa, se pone en modo mundano y continúa con su vida. Dice, cumplí, fui a la iglesia. No es así. Es una relación 24/7, 35 días al año, ¿sí? Toda la semana. Hay una relación, hay algo nuevo dentro, hay una vida nueva que es la vida del Espíritu. Y conforme vamos aprendiendo, entendiendo la revelación por la fe, ¿sabe qué? Cada vez tenemos menos vergüenza. Hay gente que se avergüenza del Evangelio. Me da vergüenza decir que soy evangélico. Decir que eres cristiano no es decir que eres de una religión. Es decir, estaba muerto y ahora estoy vivo. Me iba al infierno y ahora voy al cielo. Viví condenado y todo fue perdonado. Ahora soy hijo, soy hija del Dios vivo, del Dios real y del Dios todopoderoso. Y mi destino es el cielo. Y si antes yo había hecho cosas mal, bueno, las hice mal. Pero en Cristo todo, absolutamente todo, fue perdonado en la cruz. Dale un aplauso al Señor.
Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Tu vida es por fe. Tu vida no es por obras. Las obras que haces ahora también las haces por fe. Pero tu vida es, tu salvación, tu manera de vivir ahora es en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no, porque Pablo sí que podía decir que era religioso, porque en un tiempo anterior fue recontra religioso. Y en el fariseísmo estaba mucho más adelantado que los de su generación. Pero un día dijo, cuando conoció a Cristo, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora encontré a Cristo. Cristo cambia nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y antes de irnos vamos a hacer un llamado al altar. Si alguien necesita que oremos por su vida, salga de su lugar, venga aquí adelante y vamos a orar. Acuérdese que el que hace la obra siempre es Dios. ¿Sí? Nosotros somos simplemente instrumentos. Y si usted no pasa y no tiene necesidad, bueno, ore, intercede por aquellas personas que van a venir al frente, ¿sí? Porque hay personas que necesitan de Dios. Pero si tiene alguna necesidad, no se avergüence. Venga aquí al altar, pase, vamos a orar, Dios le conoce. Usted llegó a este lugar porque Dios le trajo, aunque le hayan invitado o haya escuchado la radio, como sea, un volante, un tratado, Dios le trajo. Dios le trajo porque usted no puede encontrar a Dios. Dios sí puede encontrar a cada uno de los que están perdidos. Estamos perdidos. Y de una forma o de otra, Dios nos encontró. Y lo mejor es el día después. El día después de que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella y nos da vida. Hay cosas que suceden cuando pasamos al altar que no se pueden explicar. Porque es Dios. Dios, Espíritu Santo, entrando en nuestras vidas, tocándonos, haciendo cosas que nosotros no entendemos. Pero sabemos que ahí está el poder de Dios. En esta mañana vino un papá con su hijo, 20 años, un muchacho joven, 20 añitos. Y su papá lo trajo en silla de ruedas. Dice, nunca caminó. Ahora tenemos que llevarlo, hacer unas cosas. Siempre vivió en una silla de ruedas. Digo, ¿son creyentes? Somos creyentes, me dice. Congregaban, sí, en tal iglesia. Los pastores partieron ya a la presencia del Señor. Dice, ahora me estoy congregando acá. Bueno, vamos a orar. Tiene unos problemas. Y pasó algo, bueno, cosas que uno a veces tomé con mis manos la parte de sus gemelos, un poquito arriba de las pantorrillas, porque me dijo el papá que ahí tenía como anudado los tendones y eso no le permitía caminar, tenían que operarlo, ver, no sé, un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Un par de minutos después, es como que se sentía como si había un latido adentro, como algo así, golpeando y sacudiendo en la parte del músculo. Después de orar le dijimos que se ponga de pie, lo intentó. No se puede sostener, pero miré su musculatura, su esqueleto en la parte de los músculos, ¿no? Lo que sostiene, muy debilitado, nunca caminó. Pero va a caminar en el nombre de Jesús. Y esta mañana sucedió algo ahí adentro, ese movimiento involuntario de los músculos golpeando, moviéndose, sacudiéndose, algo sucedió, yo no sé qué.
Dios sí sabe. Pero va a caminar en el nombre de Jesús. Va a caminar. Usted lo va a ver caminando. Pronto. A veces no entendemos. Confía en Él. Y Él hará, dice la palabra. Si no lo hace hoy, confíe, espere. Dios lo va a hacer. Dios nunca llega tarde. Así que vamos a orar y usted venga aquí al altar si lo necesita. Nos tomamos unos minutos para orar por usted. Nuestros músicos van a estar adorando. Y Dios estará revelándose por la fe en la enfermedad, en la dolencia, en la necesidad, como este Dios maravilloso y salvador, que salva por el oír con fe y por creer. Padre, te damos gracias en esta tarde. Oramos por aquellos que están, Señor, viéndonos a través de las redes, en el vivo, en el directo, en el diferido. Allí donde se encuentre, Señor, tócales, ministrales con tu poder. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. A ti oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que manifiestes tu poder y tu gloria, trayendo salvación, trayendo libertad, trayendo vida nueva. Señor, aquellos que han pasado aquí al altar, que puedan experimentar tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar.